Al ver a su esposo con su amante en el restaurante, la esposa se disfrazó de mesera, que aproveche, sonrió la esposa mientras servía los platos. Y 15 minutos después, todos en el restaurante se estremecieron. Camila nació en una familia donde no había un hombre dispuesto a asumir la responsabilidad del futuro de su hija. Solo tenía a su madre, Rosa, una mujer tranquila y modesta cuyo rostro casi siempre reflejaba una tristeza pensativa. Rosa trabajaba en un establecimiento de comida local, deslizándose entre las mesas con una bandeja y encogiendo los hombros con timidez cuando los clientes hacían comentarios o daban pequeñas instrucciones. Desde muy pequeña, Camila absorbió este ejemplo de sumisión constante. Su madre nunca lograba defender su opinión hasta el final, rara vez discutía y parecía estar de antemano resignada al hecho de que su vida no iría como había soñado. Para ella, la felicidad consistía en esos raros momentos de silencio en los que nadie alzaba la voz ni exigía nada. A la pequeña Camila le faltaba especialmente el calor de un padre. A menudo escuchaba que algunos padres les compraban regalos a sus hijas, les preparaban el desayuno los fines de semana, las llevaban de la mano a la escuela o a sus actividades extracurriculares. Pero ella no tenía nada de eso. Su padre había dejado la familia cuando Camila era apenas una bebé. Parecía haberse desvanecido en el mundo, sin dejar ni un solo hilo que pudiera servir para encontrarlo. Rosa evitaba hablar de él en detalle y, cuando su hija intentaba hacer preguntas concretas, su madre solo apretaba los labios y miraba por la ventana, fingiendo estar absorta en la vista exterior. Camila aprendió rápidamente que indagar sobre ese tema le causaba dolor a su madre, así que dejó de insistir. Sin embargo, el deseo de comprender su propia historia nunca desapareció. Desde primer grado, los maestros notaron que Camila era una niña muy inteligente, aunque casi nunca levantaba la mano en clase. Memorizaba bien los poemas, aprendía gramática con rapidez y miraba el mapa del mundo con curiosidad durante las clases de geografía. Sin embargo, cualquier presentación en público o situación en la que tenía que responder delante de toda la clase hacía que su corazón latiera tan rápido que apenas podía respirar. Tenía miedo de equivocarse, de que sus compañeros se rieran de ella o, peor aún, de que la maestra la reprendiera con brusquedad, como lo hacía con los niños que se confundían con las reglas o decían algo incorrecto. Pero si con los profesores mantenía una relación neutral, con sus compañeros, por desgracia, no era así. Primero, se burlaban de sus orejas ligeramente sobresalientes. Luego empezaron a bromear sobre su ropa demasiado sencilla, de la que ya había crecido, pues su familia no tenía dinero para comprar nueva. A veces, Camila llegaba a clase con una falda remendada torpemente por su madre, y en los primeros minutos en el pasillo de la escuela ya oía risas burlonas. Su madre hacía lo mejor que podía, compraba telas baratas y, cuando tenía tiempo, le cosía ropa. Pero su falta de habilidad en la costura se notaba en las costuras desiguales y los pespuntes torpes. Camila no culpaba a su madre, entendiendo perfectamente que trabajaba horas extras solo para poder llegar a fin de mes. Pero eso no hacía que fuera más fácil cuando, en el vestuario antes de educación física, alguien señalaba con burla los hilos sueltos o un botón mal cosido. Aún así, Camila tenía una amiga, Elena. Una niña pequeña y morena, con enormes ojos negros y un carácter inquieto. Elena también creció sin padre, su madre criaba sola a 3 hijos, trabajando en varios empleos. Y aunque Elena era mucho más valiente que Camila, desde el primer día nació entre ellas una amistad sincera. Se apoyaban en los recreos, compartían el almuerzo y a menudo paseaban juntas por el parque cercano a la escuela después de clase. Sin embargo, con el tiempo, Elena empezó a notar que Camila se encerraba en sí misma, incluso cuando su amiga estaba cerca. A veces, Elena intentaba defenderla al escuchar alguna burla de los compañeros, pero Camila luego le pedía que no lo hiciera, diciéndole que solo empeoraba las cosas. Uno de los momentos más desagradables para Camila eran las clases de educación física. Era pequeña, frágil y sin resistencia, el esfuerzo físico le costaba mucho.
Y el profesor de educación física tenía la costumbre de presionar a los alumnos más débiles con gritos autoritarios. Cuando Camila no lograba hacer la cantidad requerida de ejercicios, el maestro, un hombre corpulento con músculos abultados, gritaba frente a todos: ¿no puedes? Concéntrate y hazlo. Para sus compañeros, eso era la señal para empezar a murmurar, intercambiar miradas o incluso hacer comentarios como que Camila era una ratita débil. La niña no respondía, se tapaba la boca con la mano para no llorar delante de todos. Se moría de vergüenza. Y cuanto más quería pasar desapercibida, más llamaba la atención de los burlones. Su madre, Rosa, absorbida por sus preocupaciones y su trabajo, a menudo llegaba a casa cuando ya era de noche. Camila veía su rostro agotado, oía su leve gemido al quitarse los zapatos y frotarse los pies entumecidos. En esos momentos, la niña intentaba no quejarse ni contarle sobre el acoso en la escuela. Estaba segura de que su madre ya tenía suficientes problemas. ¿Para qué cargarla con más preocupaciones? Camila pensaba así: puedo manejarlo, al fin y al cabo, es mi problema. Aceptaba su dolor como una parte inevitable de la vida. Cada día sentía una creciente fatiga interior. La constante tensión en clase, el miedo a los acosadores, el deseo de desaparecer y no llamar la atención la agotaban emocionalmente. Su único refugio eran los libros y los pocos paseos con Elena. Pero ni siquiera Elena podía disipar completamente el enorme nudo de dolor que crecía dentro de Camila. Y, sin embargo, solo tenía 14 años. Anhelaba ser escuchada, comprendida, abrazada, pero su voz suave a menudo se perdía en el ruido de las voces ajenas. Un día, al final del año escolar, ocurrió un evento que mostró lo crueles que podían ser sus compañeros. Camila y Elena estaban paradas en la entrada del aula cuando un grupo de chicos, los llamados populares, decidió burlarse de Camila. Uno de los chicos, llamado Matthew, gritó: ratita, corre a tu agujero. Y de inmediato alguien vertió agua en el suelo para que Camila resbalara. Confundida, la niña realmente resbaló y cayó, golpeándose la rodilla. Elena intentó ayudarla a levantarse, pero el mismo Matthew la empujó con brusquedad, diciendo con burla: no te metas, enana, si se cayó, que se levante sola. A Camila se le llenaron los ojos de lágrimas, sintió como el dolor apretaba su rodilla y aún más su alma. El maestro, al parecer, no vio o no le dio importancia al incidente, porque nadie fue reprendido. Camila volvió a casa cojeando y secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su madre, al ver la herida en su pierna, suspiró y comenzó a rebuscar en la estantería de medicinas. A menudo en casa faltaban los remedios necesarios y los ungüentos estaban caducados. Rosa desinfectó la herida con agua oxigenada, la cubrió con un parche y dijo: solo aguanta, hija, aguanta un poco más. Y en eso se basaba toda su vida: aguanta un poco más. Se convirtió en su lema para todo: cuando se rompía la lavadora vieja, cuando la fila para la ayuda social era interminable, cuando el salario de Rosa se retrasaba indefinidamente, cuando Camila huía de las burlas en el patio de la escuela. Pero la niña soportaba. Siempre soportaba y callaba. Con el tiempo, Camila llegó a la profunda convicción de que ese era su destino: ser invisible, no discutir, no pelear, tratar de no llamar la atención. A los 14 años, Camila ya había probado el sabor de la traición y las crueles burlas. Pero cuanto más crecía, más sofisticados se volvían los métodos de acoso, y el miedo a sus compañeros de clase la consumía cada vez más. Estudiaba en la escuela secundaria, y la atmósfera en el aula se volvía cada vez más tensa. Las chicas intentaban ganar popularidad con ropa de moda, mientras que los chicos presumían de sus nuevos dispositivos o zapatos caros. Camila no tenía ni lo uno ni lo otro. En lugar de faldas anticuadas, ahora usaba pantalones sencillos y suéteres que su tía le enviaba por correo desde otra ciudad. Estas prendas no siempre eran de su talla, pero Rosa las ajustaba cuidadosamente al cuerpo de su hija.
A veces, su tía incluía caramelos en los paquetes y a Camila le encantaban porque le recordaban que, en algún lugar, aún había familiares a quienes les importaba, aunque fuera un poco. Para entonces, sus compañeros se habían dividido en pequeños grupos según sus intereses. Y si en los primeros años las burlas eran más directas e inmaduras, ahora se habían vuelto sutiles, casi exquisitamente crueles. Camila escuchaba cada vez más susurros a sus espaldas: mira su cabello. Se nota que no lo lava todos los días como debería. Oh, seguro que ni siquiera tiene maquillaje decente, se le ve la cara pálida. Sus compañeras pasaban junto a ella con la barbilla en alto, como si Camila fuera invisible. Los chicos, en cambio, a veces la provocaban, la hacían sonrojarse y sentirse incómoda. Y lo peor era que, cada vez que intentaba responder, temía que su voz temblara y delatara su pánico interior. Elena seguía siendo su único apoyo, pero ambas se habían distanciado un poco. Elena era enérgica, extrovertida, se interesó por el deporte, hizo nuevos amigos. Su entusiasmo, su energía y su brillante sonrisa atraían a la gente. Camila, en cambio, se refugiaba cada vez más en su sombra y hasta en sus conversaciones con Elena se volvía más reservada. Su amiga intentaba animarla: Camila, vamos a la fiesta de la escuela, será divertido. Voy a actuar con las chicas, estamos preparando un baile. Pero Camila solo sacudía la cabeza, inventando excusas como me duele la cabeza o tengo que ayudar a mamá. En clase, destacaba en materias humanísticas, escribía redacciones brillantes, memorizaba rápidamente fechas históricas y podía relatar con asombrosa precisión la biografía de cualquier escritor. Pero en cuanto se encontraba en el centro de atención, su voz fallaba y se quedaba sin saber qué decir. Un día, en la clase de literatura, la profesora, impresionada por sus logros, le pidió que presentara un trabajo. Camila se preparó durante más de una semana, buscando datos interesantes y fotos raras que podía imprimir gratis en la biblioteca de la escuela. Pero cuando llegó el día de y salió al frente, un miedo paralizante la invadió. Toda la clase la observaba y algunos ya se habían recostado en sus sillas, listos para escuchar o burlarse. La niña respiró con dificultad, sintiendo que el corazón le iba a salir del pecho. Durante un rato, pudo leer su texto del papel, pero en cuanto uno de sus antiguos acosadores, un chico llamado Cody, soltó una risa burlona, perdió el ritmo, se trabó y, sonrojada, guardó silencio. La profesora, al notar su nerviosismo, se acercó, le dio una palmadita en el hombro e intentó animarla, pero Camila se sintió aún más avergonzada y apenas pudo terminar la última frase. A veces, incluso Rosa notaba que algo no estaba bien con su hija. Veía cómo Camila se quedaba mirando al vacío, girando inconscientemente una pluma entre sus dedos o jugando con el borde de una toalla. Pero Rosa misma estaba tan abrumada por la vida y las preocupaciones que simplemente no sabía cómo ayudarla. Todos sus consejos se reducían a frases como: aguanta, hija, todo pasará. Solo haz bien tu trabajo y nadie se meterá contigo. Pero Camila, en el fondo, ya entendía que eso no era suficiente. Se burlaban de ella y la humillaban precisamente porque percibían su debilidad, su sumisión y su incapacidad para defenderse. Para cuando terminó la escuela secundaria, Camila ya había desarrollado una serie de creencias sobre sí misma, se consideraba poco atractiva, aburrida, indigna de amistad y respeto. Y, sobre todo, se sentía impotente ante cualquier tipo de presión externa. Sin embargo, gracias a su talento para el estudio, pudo continuar en la preparatoria y planeaba ingresar a la universidad. Pensar en el futuro, en la universidad, se convirtió en un rayo de esperanza. Allí habría un nuevo ambiente, nuevas personas. Tal vez, alguien no la juzgaría por su ropa vieja o su apariencia modesta. Quizás encontraría a quienes valoraran su inteligencia y bondad. Pasaba muchas noches en vela, imaginando cómo llegaría al campus, una gran biblioteca, amplias aulas, residencias estudiantiles. Y allí nadie sabría que en la escuela la habían acosado. Nadie le susurraría ratón gris a sus espaldas.
Pero aún le quedaban un par de años en la preparatoria, donde los problemas persistían. Ahora, además del acoso habitual, las chicas competían por la atención de los chicos. Algunas de las líderes del grupo ya cambiaban de novio como si fueran guantes y se creían adultas. Camila, en cambio, solo había leído sobre el primer amor, los sentimientos y los besos en los libros. Ni siquiera se le pasaba por la cabeza que alguien pudiera interesarse en ella. Así pasaban los meses y los años, preparación para los exámenes finales, pequeños momentos de alivio en las vacaciones y la repetición interminable del mismo ciclo, burlas, lágrimas, puños apretados en los bolsillos, un regreso silencioso a casa. Presentó los exámenes de ingreso con el miedo de reprobar alguno. Pero, para su sorpresa, obtuvo resultados por encima del promedio y en algunas materias, puntuaciones muy altas. Cuando recibió la carta de admisión, se quedó mucho tiempo mirándola, dándole vueltas en las manos. Rosa, por supuesto, se alegró con ella, incluso intentó celebrar con un pequeño festejo, un pastel casero con frutas. Pero, en general, su madre seguía en su caparazón habitual, una aprobación silenciosa, una sonrisa torpe, un rápido cambio de tema hacia las cuentas y las compras necesarias. Camila, sin embargo, estaba agradecida por ese gesto. Por un momento, pudo sentir que había algo de lo que sentirse orgullosa. La universidad le abrió nuevas puertas. Asistía a clases donde los profesores hablaban de historia, literatura mundial, psicología de masas y mucho más. Tomaba notas con entusiasmo, pasaba horas en la biblioteca leyendo material adicional. Le gustaba que nadie le preguntara cómo vestía. Claro, los estudiantes también prestaban atención a la moda, pero ya no existía el acoso escolar tan directo. Cada quien estaba ocupado en sus propios asuntos, algunos en sus proyectos, otros en la búsqueda de trabajos y algunos más en la vida social universitaria con fiestas. Camila seguía sin ser el alma del grupo, pero al menos nadie la humillaba abiertamente. Sin embargo, su problema de baja autoestima persistía. Caminaba por los pasillos de la universidad abrazando sus apuntes, evitando cruzar miradas con desconocidos. Algunos estudiantes se sorprendían al descubrir que detrás de su apariencia reservada había una mente brillante. Pero, al no ver iniciativa de su parte, la mayoría simplemente la dejaba en paz. Así transcurrió el primer semestre, Camila se sumergió en los estudios y, de vez en cuando, trabajaba en la biblioteca universitaria organizando libros para ayudar un poco a su madre con los gastos. Rosa seguía trabajando en el sector de la restauración y, al llegar tarde a casa, a menudo se quedaba dormida en el sofá. Poco a poco, Camila sentía que maduraba cada vez más, ya no era solo una niña que miraba a su madre con admiración. Ahora se estaba convirtiendo en una persona independiente, aunque seguía siendo insegura y llena de dudas. Poco a poco, ella empezó a mirar a la gente a los ojos con un poco más de confianza, aunque no con demasiada valentía. Un día, mientras Camila caminaba por el pasillo con una pila de libros, unos estudiantes apresurados la empujaron sin querer. Los libros cayeron al suelo, y cuando ella trató torpemente de recogerlos, de repente escuchó: «Lo siento mucho, no te vi». Un chico de cabello rubio y alborotado se inclinó rápidamente para ayudarla. Camila se sonrojó al instante y no supo qué responder. Él le sonrió con amabilidad, le devolvió los libros recogidos y siguió su camino. Durante todo el día, Camila recordó ese breve momento. Ninguno de sus compañeros de escuela le había dicho un «lo siento» con un tono tan amable cuando chocaban con ella. En el colegio, lo más probable es que le hubieran lanzado un burlón, «fue tu culpa». Y esto era otra prueba de que aquí, en la universidad, ya no estaba rodeada por los depredadores escolares. Sin embargo, la falta de confianza seguía impidiéndole hacer amigos. Aún evitaba conversaciones largas y nuevas relaciones, como si temiera que al abrir las puertas de su alma llegarían las mismas humillaciones que sufrió en la escuela. Pero justo en esa época comenzó a gestarse una situación que la llevaría a un encuentro decisivo. El día transcurría con normalidad, por la mañana, clases,
al mediodía, un rato en la biblioteca, luego, un seminario. Cuando Camila finalmente se liberó y se dirigió a la tiendita del campus, ya había pasado el mediodía y la multitud de estudiantes que querían comprar algo antes de sus siguientes clases no disminuía. Se puso al final de la fila, abrazando su bolso con apuntes contra el pecho. Tras unos minutos de espera, de repente se le acercó un grupo de estudiantes, un chico y dos chicas. Camila no los conocía, quizás los había visto de pasada en algunas materias comunes, pero no estaba segura. El chico tenía una actitud extremadamente confiada, alto, de hombros anchos, vestido con ropa cara. Las chicas murmuraban entre ellas, mientras él observaba a Camila de arriba a abajo. Entonces ocurrió un incómodo choque de personalidades, parecía que él tenía prisa o simplemente creía que merecía ser el primero, porque con rudeza le bloqueó el paso, colocándose justo delante de ella. «Perdón, pero tenemos prisa. Solo vamos a comprar un par de cosas», dijo con un tono arrogante. Camila sintió de inmediato como su corazón daba un vuelco. Siempre le aterraba la presión directa. Un grupo de personas, un chico alto, un tono descarado, todo le recordaba los horrores de la escuela. Bajó la mirada y no pudo decir ni una palabra. Claro, para mantener su lugar, debía responder, «Lo siento, pero yo estaba antes». Pero no pudo. Algo dentro de ella se encogió. Las amigas del chico la miraron con burla. Una de ellas, delgada como una modelo, siseó. «Tranquila, solo será un momento. ¿Por qué te quedas callada?» Camila estuvo a punto de ceder. Se sintió incómoda. Un viejo reflejo se activó de inmediato, mejor no hacer conflicto, que hagan lo que quieran. Pero, de repente, una voz masculina segura sonó detrás de ella. «Oye, en realidad ustedes se han colado en la fila». Camila se giró y vio por primera vez a ese joven. Era Tomás. Un hombre joven, de unos 25 años, tal vez un poco mayor que ella. Alto, con un peinado ordenado, vestido con ropa sencilla pero cuidada. Su expresión era tranquila, pero su mirada firme y su tono indiscutible. El grupo de estudiantes frunció el ceño, pero al notar que Tomás no tenía intención de ceder y que ya había varias personas observando con interés, el chico dijo de mala gana: «Vale, vale, sin problema». Y se apartaron un poco, murmurando con descontento. Camila se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante ese apoyo inesperado. No tenía experiencia en expresar gratitud. Murmuró un tímido: «Gracias», sin siquiera mirarlo a los ojos. Pero Tomás la miró con suavidad y le sonrió como si no fuera nada. «No hay de qué, simplemente no me gusta cuando la gente es grosera. Hay que respetar a los demás, ¿verdad?». Camila asintió sin discutir. Sintió una extraña calidez en su interior. Por primera vez, alguien la había defendido sin que ella lo pidiera y con tanta seguridad. Juntos esperaron su turno en la fila y compraron lo que necesitaban. Tomás le habló un par de veces, preguntándole en qué curso estaba y qué carrera había elegido. Camila respondió brevemente, aún avergonzada. Pero en su voz había amabilidad, sin rastro de burla. Cuando salieron de la tienda, Tomás le propuso: «¿Quieres dar un paseo? Aún falta para mi próxima clase». Camila, temblando por dentro ante la situación inusual, aceptó. Caminaron por el campus, hablando de cosas triviales, la vida en la universidad, los libros que le gustaban a Camila, la carrera de Derecho de Tomás. Él era conversador, pero sin exagerar. En un momento, Camila pensó: quizás esta es mi oportunidad de tener un amigo, al menos uno. Las semanas siguientes parecieron iluminarse con nuevos colores. Tomás le enviaba mensajes constantemente. Consiguió su número a través de conocidos porque Camila, al principio, no se atrevió a dárselo. Pero cuando recibió el primero, «¿Cómo estás hoy?», su corazón latió con fuerza. Nadie se había interesado así por ella antes. Él la invitaba a almorzar en la cafetería de la universidad.
siempre sabía de qué hablar. Camila lo miraba con admiración, sintiendo que todo esto era casi un cuento de hadas. Tomás también mostraba interés en sus gustos. ¿Qué te gusta leer? ¿Me recomiendas algo? Ella, muy tímida, dudaba qué responder, temiendo que sus elecciones fueran demasiado simples. Pero él la escuchaba atentamente y, cuando volvieron a verse, le dijo que había empezado a leer la novela que ella mencionó. Sus palabras la reconfortaban. Poco a poco, entre ellos se formaba un lazo de confianza, de amistad, tal vez algo más. Al mismo tiempo, Camila notaba que él era bastante popular entre las chicas. Muchas lo miraban al pasar, algunas le tocaban el hombro con una sonrisa. Tomás no era el típico protagonista de película, ni rico, ni exageradamente carismático, pero tenía una confianza natural y una calidez que atraía a la gente. Camila, en cambio, sentada con él en la cafetería, sentía las miradas curiosas sobre ella. ¿Quién es esa chica tan reservada con él? Pero Tomás no parecía incomodarse en absoluto. Al contrario, le prestaba atención solo a ella. Un día, Camila reunió valor e hizo algo que nunca antes había hecho, lo invitó a tomar un café en una pequeña cafetería cerca de la universidad. Para ella, era un paso enorme. Temía ser rechazada, temía parecer insistente. Pero Tomás aceptó con naturalidad. Pasaron casi 2 horas conversando. Camila se enteró de que él vivía en un departamento alquilado con un amigo de la infancia que soñaba con abrir su propio bufete de abogados. Tomás también le preguntó por su infancia y su familia. Camila no le contó todo, solo mencionó que creció sin padre y que su madre siempre la apoyó en su educación. En un momento, mientras Tomás relataba una anécdota graciosa, rozó su mano sin querer. Un escalofrío de emoción y alegría recorrió a Camila. Así pasaron varias semanas, y un día, cuando Tomás la abrazó con firmeza y le dijo: «Camila, me siento tan tranquilo a tu lado». Ella entendió que esto ya no era solo amistad. En su mirada había algo más que simple simpatía. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Camila seguía siendo la misma niña herida que esperaba una decepción. Por las noches, yacía sin dormir imaginando los escenarios más absurdos, que Tomás solo estaba jugando, que podría dejarla al descubrir lo insegura que era. Pero por la mañana, volvía a ver su mensaje en el teléfono: «Buenos días. ¿Nos vemos?». Y eso derretía sus miedos. Poco a poco, comenzó a abrirse con él. Y Tomás mostraba paciencia y comprensión, como si protegiera su secreto. Cuando caminaban por el parque, él la tomaba de la mano, le hablaba de sus cosas, le preguntaba sobre los pequeños detalles de su vida cotidiana. Para ella, era extraño sentirse en el centro de atención. Ni siquiera sabía cómo reaccionar cuando él tenía pequeños gestos de cuidado, ayudarla a ponerse el abrigo, acercarle una silla en la cafetería o comprarle una botella de agua. Para muchas chicas, esto sería algo común, pero para Camila, todo eso le parecía casi mágico. Después de un par de meses de citas, Camila decidió presentar a Tomás a su madre. Rosa sabía de su existencia, pero no se interesaba demasiado en los detalles sobre él. Solo le preguntó tímidamente a su hija: «Lo importante es que no te haga daño, ¿verdad?». Y en su voz, Camila no sintió seguridad, sino el mismo miedo eterno hacia el mundo. Un día, invitó a Tomás a su casa. Un modesto apartamento de 2 pequeñas habitaciones, con papel tapiz desgastado y un viejo sofá. Todo esto inquietaba a Camila. Le parecía que Tomás se sorprendería al ver esas condiciones. Pero él entró con una sonrisa, le regaló a Rosa un ramo de flores modesto y dijo que estaba encantado de conocer a la madre de su novia. Rosa, aunque sorprendida, aceptó las flores con gratitud. Se sentaron a la mesa, bebieron té con pastel. Tomás, con educación, le preguntó a Rosa sobre su trabajo y le contó que estudiaba Derecho. Rosa asentía, y por primera vez en muchos meses, Camila vio una ligera sonrisa en el rostro de su madre. Después del encuentro, cuando Tomás se fue,
Rosa se acercó a su hija y le dijo en voz baja, «Es un buen chico, cuídalo». Camila asintió, y en su pecho floreció una sensación de felicidad cautelosa. Pasaron algunos meses más. Su relación se fortaleció y todos consideraban a Tomás un chico maravilloso. Era galante, atento y ayudaba a Camila con algunas asignaturas en las que necesitaba asesoría en derecho. Ella, por su parte, intentaba ser útil y le ayudaba en cuestiones humanísticas, preparándole materiales de cultura general. Cuando caminaban juntos por los pasillos del instituto, la gente los miraba con curiosidad, ¿cómo un chico tan atractivo y una chica tan callada habían terminado juntos? Camila sentía orgullo, pero también miedo de arruinarlo todo. Al final del siguiente semestre, Tomás le hizo una confesión inesperada, le dijo que quería estar con ella en serio, que la veía como la persona con quien podría compartir su vida. Al escuchar esas palabras, Camila estuvo al borde de las lágrimas. No podía creer que alguien pudiera expresar sus sentimientos con tanta claridad. Pero Tomás insistió, abrazándola con fuerza, «Eres la mejor, no tienes idea de lo importante que eres para mí». Para Camila, fue un momento de absoluto éxtasis. Parecía que todo su sufrimiento y humillaciones anteriores habían sido necesarios para finalmente encontrar a alguien que la viera de una manera diferente. Su alma herida, acostumbrada al dolor, estaba dispuesta a idolatrar a ese Salvador. Pasó otro medio año después de la confesión de Tomás. En ese tiempo, se volvieron prácticamente inseparables. A veces, él se iba los fines de semana a visitar a su familia, mientras que Camila pasaba esos días con su madre. Pronto, Tomás mencionó que quería alquilar un apartamento cerca del instituto para vivir juntos. Para Camila, la idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Toda su vida había vivido con el miedo al que dirán, y además, no estaba segura de si podría afrontar los gastos económicos. Pero Tomás la tranquilizó, lo importante es que estemos juntos. Puedes seguir estudiando y trabajar en la biblioteca, y yo conseguiré un trabajo en un despacho de abogados de un conocido. Lo lograremos. Con valentía, Camila le contó a su madre sobre la decisión. Rosa parecía desconcertada, como si no esperara que su hija creciera tan rápido. Pero Camila ya estaba en su segundo año de universidad, y aunque aún era joven, nadie se sorprendería de que quisiera vivir con su ser amado. Rosa tenía miedo por ella, pero al ver la determinación de Tomás, decidió no poner obstáculos. En el fondo, incluso se alegraba de que su hija hubiera encontrado a alguien que, al parecer, la protegía. Porque Rosa no había tenido la misma suerte, terminó sola con una hija en brazos. Los primeros meses de convivencia fueron como un cuento de hadas para Camila. Alquilaron un pequeño pero acogedor apartamento. Tomás realmente encontró trabajo como asistente en un despacho de abogados, donde se encargaba de revisar documentos. Camila seguía estudiando y trabajando en la biblioteca. Por las noches, regresaban a casa y preparaban cenas sencillas. Tomás bromeaba sobre el hecho de que Camila cocinaba siguiendo libros de cocina, pero él mismo tomaba la sartén cuando ella no tenía tiempo. Se reían, iban juntos al supermercado, elegían los productos. Para Camila, era extraño que alguien más tomara decisiones cotidianas con ella, pero Tomás imponía su punto de vista con seguridad. Compremos esta pasta, es más cara, pero más rica. Oh, no ahorres en café, yo pago. La chica sentía que él la cuidaba, y eso la hacía feliz, pues antes siempre había tenido que economizar cada moneda. Tomás no solo parecía un gran compañero, sino también un verdadero amigo. Cuando Camila se absorbía demasiado en sus estudios y olvidaba comer, él le llevaba un sándwich y la obligaba a descansar 10 minutos. Poco a poco, comenzó a creer que finalmente había encontrado esa felicidad que siempre había parecido inalcanzable en la escuela. Aquí está, la recompensa por todo el sufrimiento, pensaba. Con el tiempo, Camila empezó a cambiar un poco, comenzó a comprar ropa más femenina, aunque siempre opciones económicas. Tomás a veces intervenía, diciéndole, no uses eso,
no te queda bien, y le proponía comprar algo diferente. Camila obedecía sin dudarlo, porque él lo decía con una sonrisa y con la intención de complacerla. En el fondo, sentía una ligera incomodidad al permitirle decidir por ella. Pero rápidamente alejaba esos pensamientos, convenciéndose de que Thomas solo quería lo mejor para ella. Poco a poco, su vida se estabilizó. Camila pasó al tercer año de universidad. Thomas estaba por terminar sus estudios y combinaba los últimos semestres con el trabajo. Llegaba a casa cansado, a veces de mal humor, pero seguía siendo atento con Camila. Ella aprendió a evitar conflictos, limpiaba el apartamento, preparaba la cena, lo recibía con una sonrisa. Sentía que ese era su aporte a su vida en común, crear un hogar acogedor. A veces hablaban del futuro. Thomas soñaba con abrir su propio despacho y mudarse a un lugar más grande. Camila se imaginaba formando una familia con él. Nunca dudó de la sinceridad de sus intenciones. Pasó un año. Una noche, mientras cenaban, Thomas se levantó de la mesa, sacó una pequeña caja de terciopelo con un anillo y dijo: «Camila, eres lo más valioso que tengo. Cásate conmigo». A la chica le tembló la vista por la emoción. Apenas logró susurrar: «Sí, acepto», y Thomas deslizó el anillo en su dedo. Celebraron una boda modesta, invitando solo a un par de amigos cercanos de Thomas y a la madre de Camila. Rosa llegó con un vestido elegante, aunque claramente desgastado. Se notaba que se sentía incómoda entre personas que parecían más seguras y acomodadas. Caro Thomas la abrazó en señal de saludo y la presentó como su querida suegra, lo que provocó sonrisas cálidas entre los invitados. Camila, con un vestido blanco sencillo comprado en rebaja, aún así, se sentía como una princesa. Llevaba muy poco maquillaje, pero el brillo en sus ojos hablaba por sí solo. Miraba a Thomas con una confianza infinita. Después de la boda, se mudaron a un lugar un poco más cómodo. Thomas logró negociar un aumento de sueldo con su jefe y también tomó un pequeño préstamo. Camila estaba encantada con el nuevo apartamento, un dormitorio pequeño, pero con una sala de estar separada e incluso un diminuto balcón donde planeaba cultivar flores. Ahora sí que todo ha salido bien, pensaba. Para ella, era la realización de su sueño de tener una familia completa, aunque aún sin hijos. Sin embargo, apenas unas semanas después de la mudanza, Thomas comenzó a tener cambios de humor bruscos. A veces llegaba a casa, tiraba las llaves sobre la mesa y empezaba a reprocharle a Camila el desorden en la habitación. Aunque para ella no era desorden, solo había algunos de sus libros de estudio sobre la mesa de centro y unas cuantas hojas sueltas. ¿No entiendes que quiero llegar a una casa limpia?, se enojaba Thomas. ¿Trabajo duro, tan difícil es para ti mantener todo en orden? Camila se disculpaba desconcertada y se apresuraba a recoger todo, mientras Thomas murmuraba unas cuantas quejas más antes de quedarse en silencio. A la mañana siguiente, actuaba como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, estas escenas se volvieron cada vez más frecuentes y desagradables. Camila empezó a notar que si algo le salía mal en el trabajo o simplemente estaba de mal humor, Thomas lo pagaba con ella. Antes nunca había alzado la voz, pero ahora podía gritarle de repente: ¿acaso entiendes todo lo que hago por ti? O no seas ingrata. Y si ella intentaba justificarse o lloraba, él de repente cambiaba de actitud, la abrazaba y le decía: lo siento, me pasé, solo estoy cansado. Camila lo perdonaba sin dudar, porque lo amaba y pensaba que solo estaba pasando por un mal momento. Todo el mundo se cansa a veces, se decía. Pero esas explosiones de ira se volvieron la norma. Bastaba con que hiciera algo mal, ya fuera una comida mal sazonada o un gasto extra en el supermercado, para que Thomas cambiara por completo. Podía reprocharle que no sabía administrar la casa, que malgastaba el dinero, que sin él no sería nadie. Si no fuera por mí, ni siquiera podrías terminar la universidad, ¿quién pagaría tu parte del alquiler?, le soltaba sin piedad. Estas palabras la herían más de lo que quería admitir.
Sentía que él la estaba poniendo en su lugar y ese lugar estaba por debajo de él. Con cada discusión, en el corazón de Camila crecía la duda, ¿y si tiene razón, y si de verdad no soy nada sin él? Todos sus viejos complejos, todos los recuerdos de humillaciones pasadas, volvían a su mente, convenciéndola de que debía estar agradecida. Tal vez la culpable soy yo, pensaba, aceptando sus reproches. En el fondo, seguía viéndolo como su salvador. ¿Y acaso un salvador puede equivocarse? A veces, después de un estallido de ira, Thomas volvía a ser dulce y le llevaba flores. Le decía, estoy bajo mucho estrés, perdóname. Te amo, mi amor, y Camila aceptaba sus disculpas con alegría. Él lo intenta, se repetía a sí misma. Pasaron unos meses más. Camila terminó su tercer año y se preparaba para los exámenes. Una noche llegó tarde a casa porque se había quedado en la biblioteca trabajando con archivos. Llovía torrencialmente y su autobús se retrasó. Al final, llegó casi una hora más tarde de lo prometido. Al entrar en el apartamento, vio la cara de disgusto de Thomas. Estaba sentado frente al televisor con la mirada sombría. Cuando ella empezó a explicarle la razón de su tardanza, él explotó, gritándole que era una irresponsable. Te esperé como un idiota, podría haber salido a cenar con mis compañeros, pero no, me quedé aquí por ti. Camila intentó justificarse, pero su voz temblaba y Thomas seguía gritando sin parar. En un momento de furia, agarró un jarrón con flores de la mesa y lo arrojó al suelo. Los pedazos de vidrio se esparcieron por toda la cocina. Camila se encogió y empezó a llorar. No podía entender cómo aquel hombre que antes era tan comprensivo podía haber cambiado tanto. 5 minutos después, Thomas se calmó. Mientras barría los vidrios, murmuró en voz baja algo como, «Tú me provocas». Y esa frase quedó grabada en la mente de Camila, reforzando su sentimiento de culpa. Así, la misma chica que había soportado humillaciones en la escuela, ahora se encontraba atrapada en un ciclo de maltrato emocional, pero esta vez por parte de la persona en la que más confiaba. No se lo contaba a su madre, pues pensaba que solo la preocuparía. Además, ¿qué podría aconsejarle Rosa? Nunca supo defenderse a sí misma, y Camila sentía que ella tampoco sabía cómo hacerlo. Peor aún, seguía creyendo que Thomas era lo mejor que le había pasado en la vida. Porque al día siguiente de una pelea, él podía ser tierno, disculparse, y ella volvía a convencerse de que todo estaría bien. Durante los siguientes 6 meses, Thomas mostró su verdadero rostro en la convivencia diaria, un hombre rígido y controlador. Comenzó a revisar su teléfono, a reprocharle si quería reunirse con compañeros de la universidad. Ya no le gustaba cómo se vestía para las clases, aunque antes él mismo le había comprado ropa bonita. Ahora se quejaba de que su falda era demasiado corta o de que su suéter viejo la hacía ver poco atractiva. Cualquier excusa era válida para desquitarse con ella. Camila lo soportaba todo porque no conocía otro modelo de relación. Creía que tal vez todos los hombres eran así, solo que lo ocultaban. Y Thomas, en el fondo, era un buen hombre. Se preocupaba por ella, la había salvado de la soledad. Si se iba, ¿a dónde iría? ¿De vuelta al pequeño apartamento de su madre, a la pobreza otra vez? Además, todavía lo amaba. Creía que él podía volver a ser aquel ángel del principio. Así pasó un tiempo, hasta que Thomas empezó a aburrirse de su esposa sumisa. Se había acostumbrado a que Camila no le llevara la contraria, a que viviera bajo sus reglas y le perdonara sus arranques de ira. Camila comenzó a notar cambios en su comportamiento, pero tenía miedo incluso de admitir sus sospechas. La idea de que él pudiera estar engañándola le parecía demasiado aterradora. Thomas empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, llegaba a casa con excusas vagas, decía que se había reunido con clientes o que tenía horas extra. A veces, por las noches, salía diciendo que tenía una reunión urgente sobre un caso legal. Al principio, Camila le creía.
Sabía que Thomas era un chico ambicioso y trabajador y que su carrera era lo más importante para él. Pero la inquietud en su corazón seguía creciendo. Un día, ella notó lápiz labial en el cuello de su camisa. Su corazón se encogió, pero no se atrevió a hacer una acusación directa. Quería creer que era una coincidencia. Pero cuando intentó insinuar sobre las marcas de lápiz labial, Thomas de repente comenzó a gritar que ella estaba loca de celos, inventando cosas sin motivo. Camila guardó silencio, apretando los puños y hundiéndose en su dolor. Thomas se volvió cada vez menos contenido en sus palabras: eres aburrida, cada noche te quedas en casa llorando en la almohada. ¿Por qué no te ocupas un poco de ti misma? Camila intentaba entender a qué se refería. Siempre había tratado de cumplir con sus expectativas, cocinaba, limpiaba, lo esperaba. ¿Por qué dices eso?, preguntaba en voz baja. Yo me esfuerzo por nosotros. A lo que Thomas solo respondía con fastidio: exacto, te esfuerzas, pero sirve de poco. Uno de los episodios más dolorosos fue cuando Thomas canceló su cena con la madre de Camila. Rosa había venido a pasar el fin de semana y Camila quería organizar una cena para los tres. Pero Thomas, de repente, dijo que tenía un viaje de negocios urgente, se fue en su coche y regresó tarde, casi al amanecer, oliendo a perfume ajeno y alcohol. Camila pasó la noche sentada en la cama, encogiéndose, comprendiendo que algo iba mal. Pero todas sus preguntas se ahogaban en los gritos furiosos de Thomas: déjame en paz. Soy un hombre, yo decido qué hacer y cuándo. Poco después, comenzó a sospechar que él tenía a otra. Hasta la más mínima insinuación de quien te llama, solo provocaba en Thomas burlas o ira. Un día, cuando él estaba en el baño, su teléfono sonó y en la pantalla apareció un nombre: Valeria, un nombre femenino que Camila no conocía. El miedo de que Thomas saliera y se enojara la detuvo de contestar o revisar los mensajes, pero la llamada se repitió 2 veces más. Entonces Camila no pudo más, reunió valor y abrió el chat. En la pantalla aparecieron mensajes sugerentes: la foto de una mujer deslumbrante, cabello brillante, labios rojos, un vestido caro. Su corazón se encogió de dolor, sintió que las lágrimas amargas le subían a la garganta y antes de que pudiera reaccionar, escuchó la voz de Thomas a sus espaldas: ¿qué haces con mi teléfono? Él le arrebató el móvil de las manos, leyó algo en su mirada y la miró con tanta furia que Camila retrocedió instintivamente. «¿Estás husmeando en mis cosas, eh?», gruñó entre dientes. Ella apenas pudo susurrar: ¿Me estás engañando?». Pero sonó más como un susurro de desesperanza. Thomas solo se burló con desprecio: ¿de qué demonios hablas? Eres una paranoica celosa. Esas palabras la atravesaron como un puñal. Camila rompió en llanto, y Thomas, irritado, salió de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. A la mañana siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado. Camila estaba destrozada, pero tenía miedo de preguntar de nuevo. Thomas solo comenzó a esconder mejor su teléfono. Ella quería creer que tal vez era solo un episodio pasajero, un desliz momentáneo que acabaría y que Thomas recapacitaría. Los recuerdos de sus buenos momentos juntos la frenaban de tomar una decisión radical. Tal vez todo mejore, se repetía a sí misma. En realidad, hacía tiempo que otra mujer había entrado en la vida de Thomas: Valeria. Ella era una persona libre, segura y apasionada. Hermosa y exitosa, tenía una boutique y podía permitirse restaurantes de lujo y viajes. Con ella, Thomas se sentía un verdadero triunfador, no era tímida ni sumisa, no necesitaba que la protegieran. Valeria imponía sus propias reglas. Quizás fue esa novedad y fuerza lo que atrajo a Thomas, cansado de la sumisión de Camila. Valeria sabía que él tenía esposa, pero no le importaba. Solo sonreía con picardía: si quieres estar conmigo, quédate. Si te cansas, vete. No le preocupaban los compromisos. Y Thomas, de repente, sintió el sabor de la libertad y el poder,
Ahora tenía tanto a una esposa sumisa como a una amante dominante que no se cruzaban entre sí. Hasta que ocurrió algo inesperado. Era un día cualquiera cuando Camila decidió hacerle una sorpresa a su esposo, hornear su pastel favorito, preparar una cena especial para celebrar sus logros en el trabajo. Había pedido permiso para salir temprano de sus clases, pasó por el supermercado a comprar ingredientes, sintiendo una tensión en el pecho porque su relación hacía tiempo que se tambaleaba. Pero Camila aún creía que podía recuperar a Thomas para su familia, complaciéndolo. Al salir del supermercado, vio una silueta conocida. Thomas estaba parado en la entrada de un restaurante, abrazando a una mujer elegante. Era Valeria, la misma de las fotos. Camila instintivamente se escondió detrás de un cartel publicitario y observó. Su corazón latía con fuerza. En su mente solo resonaba, es verdad. Ni siquiera lo oculta. Thomas llevó a Valeria dentro del restaurante y se sentaron en una mesa, conversando animadamente. Temblando, Camila entró tras ellos, sin notar ni la lluvia ni a los transeúntes. Dentro del restaurante sonaba un suave jazz, los clientes cenaban sin prisa. Thomas y Valeria estaban en un rincón, en una mesa elegante, riendo y tocándose las manos de vez en cuando. Camila sintió como la sangre se le subía a la cara, pero al mismo tiempo, todo dentro de ella se encogía, se daba cuenta de que había sido engañada en sus esperanzas más puras. Todo fue en vano. Pensó, y las lágrimas de indignación comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. Pero entonces, algo dentro de ella hizo clic. Tal vez se rompió el último hilo de esperanza, o tal vez la ira reprimida desde su infancia estalló de golpe. Camila comprendió que no podía seguir viviendo sabiendo que la traicionaban y humillaban. Y entonces, nació en su mente un pensamiento oscuro. Un deseo de venganza aterrador la invadió como una ola. Por primera vez en su vida, sintió una rabia desconocida, basta. Ya fue suficiente. Muy bien, querido esposo. Tú mismo te lo buscaste. En un arrebato de emoción, salió del restaurante, vio una farmacia cerca y, sin pensarlo, entró. Pidió al farmacéutico varios medicamentos que contenían sustancias fuertes, capaces de causar serios trastornos digestivos y una gran debilidad si se administraban en exceso. Dijo que eran para un familiar. El farmacéutico no hizo muchas preguntas y le vendió lo que pidió. Camila colocó las compras en la bolsa con los alimentos. Su rostro ardía con manchas rojas, una mezcla de miedo y determinación. Al regresar al restaurante, pensaba en cómo entrar sin ser vista y llevar a cabo su plan. Entonces, notó a una mesera que salió corriendo a toda prisa, dejando su uniforme sobre una silla cerca de la entrada del personal. Algo le debió haber pasado. Camila, como en un trance, se acercó, tomó el uniforme y el delantal. Su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Luego, sacó un broche del bolso, recogió su cabello, se puso la gorra del uniforme y ajustó el delantal, logrando un aspecto relativamente creíble como mesera. Solo quedaba orientarse rápido, identificar quién era el supervisor del turno y actuar sin levantar sospechas. Por suerte para ella, el restaurante era bastante grande y los meseros iban de un lado a otro con prisa. Camila entró por la puerta de servicio, evitando levantar la mirada y respondiendo en voz baja si alguien le hablaba. El nerviosismo la consumía, pero el caos dentro del lugar la ayudó, los empleados entraban y salían, algunos tomaban descansos, otros volvían. Nadie se sorprendió por la presencia de otra persona con uniforme. Camila averiguó quién atendía la mesa de Thomas y Valeria y, con voz tranquila, le pidió a un compañero. Yo me encargo de la mesa junto a la ventana. Hay demasiados clientes, te ayudo un poco. Quizás, en otro momento, el mesero habría preguntado algo, pero ahora tenía prisa por ir a la cocina, así que solo asintió. Sí, gracias. Solo recuerda recoger su pedido en la barra. Y así lo hizo. En la cocina, el bartender ya tenía listos los platos que la pareja había pedido.
En un instante, Camila vertió el contenido de varias cápsulas en la comida y las bebidas, mezclándolo con cuidado. Sus manos temblaban y su boca estaba seca. Pero actuaba como en un estado de shock. Luego, tomando aire profundamente, se dirigió a la mesa de Thomas y Valeria con la bandeja en mano. Thomas, absorto en la conversación seductora con su amante, ni siquiera levantó la vista para mirar a la mesera. Camila, controlando su voz, dijo en un tono tranquilo: «Aquí tienen sus platos. Que disfruten su comida». Hizo un esfuerzo por sonreír levemente y cruzó la mirada con Thomas por un instante. En ese segundo, él levantó la cabeza y pareció reconocerla, pero no procesó de inmediato que era su esposa quien estaba frente a él. Dudó por un momento, pero Camila ya había dejado los platos y desaparecido. «Debo haber imaginado cosas», pensó él. Camila salió por la puerta de servicio, se quitó el uniforme, lo tiró al contenedor de basura y salió corriendo del restaurante. Su cabeza retumbaba: «¿Qué acabo de hacer?». Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. 15 minutos después, un fuerte alboroto sacudió el restaurante. Se escucharon gritos, llamados de auxilio. Thomas y Valeria sintieron un dolor agudo en el estómago, su visión se nubló, comenzó una violenta náusea y un extremo debilitamiento. Los meseros y el gerente entraron en pánico y llamaron a una ambulancia mientras los clientes se aglomeraban alrededor. Desde la esquina del edificio, Camila escuchó las sirenas y supo que todo era real. Su esposo y su amante fueron llevados de emergencia al hospital. Camila se sentó en un parque cercano, incapaz de asimilar lo que había hecho. Sus manos temblaban y su interior ardía de miedo y adrenalina. Pero, al mismo tiempo, una oscura satisfacción le susurraba: «Hiciste lo correcto». La venganza se había consumado. Y en ese instante, comprendió que ya no había marcha atrás. Thomas y Valeria llegaron al hospital en estado grave por una fuerte intoxicación. Afortunadamente para ellos, los médicos lograron estabilizarlos a tiempo, realizándoles un lavado gástrico y administrando los tratamientos necesarios. Sin embargo, el riesgo para sus vidas había sido alto. Después de varios días en cuidados intensivos, ambos comenzaron a recuperarse, aunque seguían muy débiles. Cuando Thomas recuperó la conciencia, sintió una furia descomunal en su pecho. Recordó a la mesera que les llevó la comida y de repente entendió que la había reconocido fugazmente. Pero pensó que solo había sido una alucinación provocada por el dolor. Al mismo tiempo, mientras procesaba lo sucedido, comenzó a sospechar que su esposa había envenenado la comida. ¿De qué otra forma se explicaba su desaparición y el hecho de que el restaurante negara tener una empleada con esa descripción? Valeria, al enterarse de que una extraña mesera les había servido la comida, explotó de furia y acusó al restaurante de negligencia. Thomas la apoyó y decidió demandar al establecimiento por daños a su salud. Los dueños del restaurante estaban en shock. Revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y entrevistaron a los empleados. Nadie entendía cómo una mujer desconocida había logrado infiltrarse en el personal. En los videos se veía claramente a Camila, con el cabello oculto bajo la gorra, acercándose con la bandeja y luego marchándose rápidamente. Cuando Thomas vio las imágenes, se quedó helado. La reconoció. Aunque la visión era borrosa, los gestos, la postura, la silueta, todo le decía que era Camila. Una mezcla de ira y miedo lo envolvió. ¿Ella intentó matarme? Tras salir del hospital, corrió a casa, pero lo esperaba una sorpresa: Camila había desaparecido. El apartamento estaba vacío, y de sus pertenencias y ahorros compartidos en el banco no quedaba nada. Ella había retirado todo el dinero. Thomas no podía creer que la mujer sumisa y obediente que conocía fuera capaz de algo así. En un arranque de rabia, rompió algunos platos y revisó cada rincón en busca de alguna pista. Pero estaba claro que Camila había planeado todo con anticipación. Solo se llevó lo esencial: ropa, documentos, y dejó el resto atrás.
No tenía dudas, ella había orquestado la escena en el restaurante sabiendo que tendría que huir después. Cuando la policía comenzó la investigación, Thomas les dijo que su esposa era mentalmente inestable y que probablemente lo había envenenado por celos. El restaurante intentó deslindarse de la responsabilidad, alegando que nunca contrataron a esa mujer. En las grabaciones de seguridad se veía a Camila manipulando la comida. Todo indicaba un intento deliberado de envenenamiento. Pero encontrarla fue imposible. Camila había desaparecido. Rosa, su madre, tampoco sabía dónde estaba. ¿Se había ido a otra ciudad? ¿A otro país? Intentó llamarla varias veces, pero el teléfono de Camila estaba apagado. Thomas pasó semanas buscándola entre conocidos, revisando redes sociales, pero sin éxito. Mientras tanto, el proceso judicial seguía su curso. Thomas y Valeria acusaron al restaurante de violar las normas de seguridad, lo que permitió que una persona ajena se infiltrara en el personal y exigieron una gran compensación. El restaurante, en su defensa, presentó las grabaciones de las cámaras como prueba de que sus propios camareros no tenían la culpa. Argumentaron que el propio Thomas podría haber tenido un motivo para organizar la escena. La disputa se prolongó y ambas partes gastaban dinero en abogados. Thomas juraba que era una víctima, mostrando informes médicos, pero el restaurante insistía en un hecho evidente: la responsable del envenenamiento era una mujer específica, cuya identidad estaba establecida, y no uno de sus empleados. Las numerosas audiencias judiciales agotaron financieramente a Thomas. Los abogados eran costosos, y su recuperación de salud también requería recursos. Valeria, al enterarse de que Thomas se había endeudado, comenzó a distanciarse de él. No tenía intención de quedarse al lado de un hombre con graves problemas financieros. A ella le gustaba la vida de lujo, no los pleitos judiciales y los escándalos. Además, no le agradaba que el nombre de su boutique apareciera en la prensa mientras los periodistas disfrutaban del escándalo del envenenamiento. Finalmente, Valeria rompió con Thomas, declarando que la relación había llegado a su fin. Thomas se quedó solo, con deudas y una carrera destruida. Comprendía que en su propio entorno profesional ahora se veía patético, un hombre casado, envuelto en un escándalo mediático, que perdió las demandas judiciales. Su reputación estaba arruinada. Maldecía a Camila, llamándola traidora, pero en el fondo reconocía que él mismo la había empujado a eso con su crueldad. Varios meses después de la última audiencia, el restaurante perdió parcialmente el caso, pero logró demostrar que el envenenamiento fue cometido por una persona externa y no por su personal. Las compensaciones que tuvieron que pagar no fueron tan grandes como Thomas esperaba. Al final, gastó mucho más en abogados de lo que recibió en indemnización. Para colmo, los ahorros que había acumulado en su cuenta desaparecieron junto con Camila. La cantidad era lo suficientemente grande como para iniciar un nuevo negocio, pero ahora estaba en manos de su esposa desaparecida. Pasaron varios años. En un pequeño apartamento, en otro lugar, Camila se sentaba junto a la ventana. Su mirada estaba fija en el atardecer, mientras recordaba toda su vida. Por un lado, sentía la amargura de los errores cometidos, la comprensión de que, al dejarse llevar por la pasión de la venganza, casi destruyó a 2 personas. Por otro lado, experimentaba alivio al haber escapado de un ciclo de humillaciones en el que la trataban como si no valiera nada. Invirtió todos sus ahorros en un pequeño negocio, abrió un puesto de café y repostería. Volvía a construir su vida, en silencio, sin llamar la atención. No se exponía demasiado, cambió su peinado y su estilo de vestir. Ahora tenía pocos clientes, pero ganaba lo suficiente para vivir sin miedo a despertar con otra humillación. Nadie allí conocía su historia. A veces, por las noches, aún pensaba en Thomas. ¿Se arrepentía de lo sucedido? Sí, tal vez entendía que el envenenamiento había sido un acto extremo, una decisión que podría haber evitado. Pero ya no había vuelta atrás. Seguía amando los libros,
llenando sus días con trabajo tranquilo y una vida discreta. No soñaba con nuevas relaciones porque las heridas en su alma aún estaban frescas. A veces sentía que todavía estaba huyendo de sí misma. Pero, al mirar la luz del atardecer, a veces repetía para sí misma, al menos logré escapar. Mientras tanto, Thomas se hundía en deudas. Su carrera como abogado nunca despegó, tuvo que pagar demandas, perder parte de sus bienes y conformarse con algo más modesto. Sus amigos, con quienes alguna vez hizo planes, se distanciaron, sin querer verse involucrados en un escándalo. Se quedó sin nada, mientras que Valeria hacía mucho que se había casado con otro. Así terminó una historia llena de ansiedad, dolor y un inesperado estallido de ira.